costarricense de solidaridad con Palestina, junto a militantes de todo el mundo, viajaron a Egipto para la marcha por Gaza. Y nos comenta Tatiana que están siendo rodeados por el ejército de Egipto, quienes disolvieron la marcha y deportaron a decenas de manifestantes e incluso detuvieron a otros. Todos y todas ellas tienen una vida, aunque el imperialismo intenta borrarles su humanidad, hacerlos desaparecer de la faz de la tierra, borrar sus nombres y sus apellidos. Una guerra es la eliminación del otro. Y no solo una eliminación física, es una eliminación simbólica. ¿Acaso los medios dicen los nombres de los niños palestinos asesinados? Para los medios no existieron, ni existen, ni existirán. Pero para nosotros sí. Para nosotros, los que lo conocemos, los que tenemos amigos, los que nos escribimos, los que nos hablamos, sí. Hay vidas en juego en una guerra. Y en este momento, en Irán, está comenzando algo que no sabemos la dimensión que va a tomar. A los bombardeos indiscriminados que azotaron edificios civiles, que dejaron cientos de mártires, entre ellos niños, sucedió la respuesta lógica, justa de Irán, porque tiene derecho a la defensa. El imperialismo siempre para desatar una guerra utiliza mentiras. Dicen que el primer síntoma, la primera víctima de una guerra es la verdad. Y en este caso, la mentira usada es que Irán estaba desarrollando armas nucleares, según Benjamin Netanyahu. Desde 1995 está a la vuelta de la esquina para armar armas nucleares y sin embargo no las tiene. Ni las tuvo Irán. Se me preguntará qué tendrá que ver Irán con Palestina, porque este programa se llama La Voz de Palestina. Y sí, tiene que ver porque justamente la guerra que desata Israel, de la cual Israel es un instrumento, porque atrás de Israel está Estados Unidos, es la guerra contra todos los pueblos del Medio Oriente. Israel bombardeó Siria, Israel bombardeó el Líbano, Israel bombardeó Irak, Israel bombardeó ahora justamente Irán. Y no necesita justificación para bombardear. Así como George Bush se inventó el cuento de las armas de destrucción masiva, así como para invadir Libia inventaron el cuento de la democracia, hoy inventan el cuento de armas nucleares que no existen. Entonces, en este contexto, en esta guerra, lo que va a ser masacrado es el pueblo. Irán y el pueblo de Irán está siendo víctima de un ataque. Y ese ataque está teniendo respuesta. Ahora, la cuestión es, ¿qué hacemos nosotros como pueblo frente a la guerra? Nosotros como pueblo queremos la paz. El pueblo de Palestina quiere la paz. Y los pueblos de Medio Oriente quieren la paz. El único que quiere la guerra es el imperialismo. Por eso es necesario movilizarse, rodear a Palestina y a Medio Oriente de solidaridad
porque los únicos que pueden frenar a la muerte es la movilización de los pueblos. Así que, esperando que mis amigos en Palestina, en el Líbano, en Irán estén bien, lo único que puedo decir es que el fascismo, el imperialismo, es muerte, y que la paz es nuestra, por ella luchamos. Vamos al tema. Darío, ¿me escuchás, no? ¿Sí? Ok. Wake up, it's a long night, darling. Wake up, it's the brightest sky. No love, it's a dark night, darling. Hold on to me for dear life. Wake up, where do we go to? Wake up, fire, fire in your eye. Oh love, we will try to come and save you. It's all just a matter of time. Wake up, won't you listen to the people? Wake up from the mountain of the lies. No love, you've been upon through every sequel. Wake up, wake up, wake up, wake up. Call your brother, call your mother. Wake up under aid from the sky. Oh love, we're digging deeper in the rubble. Hold on to my voice outside. Wake up, we just lost another family. Wake up, cause we need the world to see. No love, they won't ever understand us. Too bad, we're just bodies on a screen. Wake up, they don't care about the people. Wake up, they don't care about you too. Oh love, if you're walking with the people, hold on, cause they're coming for you. Wake up, little boy, they don't want you. Wake up, you might threaten their plan. Run, run, no, before they come and find you. Grow up till you're taught to fight back. Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Hay una verdad que se oculta, una voz milenaria bajo las piedras de la Gaza bombardeada. La Voz Palestina, un programa para escuchar la voz de los mártires. Es nuestro arraigo, es nuestro arraigo y nuestro cultivo, Volveré a mi casa. Bueno, estábamos escuchando el tema de Yurn, Wake Up, Despierta. Que es muy interesante el tema porque justamente es un niño, digamos, palestino, que duerme, y entonces, bueno, los padres quieren despertarlo, digamos, en el medio de los bombardeos, básicamente. Es muy terrible el tema. Sí, es conceptual el tema, muy lindo. Sí, bueno, estábamos hablando de la guerra y estábamos hablando de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, para los que no se enteraron, me imagino que quizás alguno no se enteró, básicamente, bueno, Irán venía discutiendo lo que es el programa nuclear, ¿sí? O sea, todos los países tienen la soberanía de desarrollar sus proyectos tecnológicos. Y en el caso de Irán, venía desarrollando el proyecto de digamos, nuclear con fines civiles. El organismo internacional de energía atómica, digamos, venía fiscalizándolo y controlándolo, y Estados Unidos estaba negociando supuestamente lo que sería, digamos, un acuerdo nuclear con Irán, ¿no? Para que no desarrolle armas nucleares. En ese contexto
¿sí? Se produce un ataque de Israel a Irán, directamente bombardeando zonas civiles, bombardeando, digamos, asesinando a, bueno, a mandos militares de digamos, el ejército de Irán se llama la Guardia, digamos, Revolucionaria Islámica. Asesinando, porque fueron directamente asesinatos selectivos, y asesinando a generales y comandantes, digamos, de las fuerzas con sus familias, porque, digamos, había un lugar donde donde ellos estaban con sus familias, con sus hijos, bueno, y bombardeando también otros barrios donde vivía gente que no tenía nada que ver con los militares, ¿no? Esa es la situación. Frente a eso, Irán respondió, digamos, y viene respondiendo desde hace más o menos ya son, si no me equivoco, son 10 oleadas de misiles, digamos, sobre Israel. Sí, dejando en claro que Israel no es intocable. Israel esperaba también una respuesta inmediata y Israel tiene toda una batería de medios que en Occidente hace que no nos llegue la información tal cual es. Se está desarrollando mucho que en los medios hablan por lo que informan las cadenas oficiales de israelí. Sí, bueno, lo que existe es un cerco que es muy grande, que es un cerco a la comunicación, porque en general todos los medios están manejados por Estados Unidos y la Unión Europea, digamos, y bueno, cuando se habla de víctimas es muy terrible, porque bueno, estamos hablando de 54.000 muertos seguro en Palestina, de los cuales no se conocen ni los nombres. Y ahora resulta que el mundo se acuerda que en una guerra muere gente, pero no miraba, no decía nada cuando se mataban palestinos, y se siguen matando todo esto. O sea, porque no es que paró la masacre, porque en realidad está sucediendo esto. O sea, a ver, 100 muertos hubo, digamos, ayer, Claro. en Gaza. Sí, Gaza sigue sin luz, sigue sin agua, sin internet, aislados, sin medicamentos, están prisioneros en su ciudad. Y eso, hubo una marcha la semana pasada que nosotros informamos, que una marcha internacional que intentó ingresar a Gaza y fueron apresados por el ejército egipcio, fueron maltratados y han estado en la puerta de Gaza tratando de hacer contacto con el pueblo palestino ahí. Es una tragedia humanitaria lo que está pasando ahí y no cesa, a pesar de que Israel hoy pone el ojo o pone la mira en otro sitio de Medio Oriente. Está claro que la amenaza para Medio Oriente es Israel. Pese a, como decía Leo en la editorial, Yemen, Siria, Gaza, tantos sitios, Irán en este momento, que han sido bombardeados por Israel, pero la amenaza para Medio Oriente, según el Occidente, es Irán. Sí, bueno, en ese sentido, bueno, hay cosas que es necesario remarcar. O sea, como decíamos en la editorial, siempre hay excusas para la guerra que utiliza el imperialismo. Y una de, bueno, como fue las armas de destrucción masiva que utilizaron contra Saddam, que no existieron. Que nunca existieron. Que después la democracia, digamos, y entre comillas la corrupción en el régimen de, digamos, lo que fue el gobierno de Muammar Gaddafi en Libia, hoy son armas nucleares inexistentes, porque de hecho Grossi, digamos que a todo esto, eso también hay que remarcarlo, el ente, digamos, que depende de Naciones Unidas y que controla digamos, el desarrollo nuclear, ¿sí?
está presidido por Rafael Grossi. Rafael Grossi es argentino, puesto durante el gobierno de Mauricio Macri, y resulta que este muchacho armó todo un informe amañado, ¿sí? Amañado quiere decir tendencioso a favor de Israel, donde lo que planteaba era, sembraba la duda de que tal vez, quizás por ahí, se estaban desarrollando armas nucleares en Irán. Pero no daba ningún dato, y lo único que decía es que Irán no aportaba la información suficiente, lo cual era mentira, porque en realidad no hay centrales atómicas más fiscalizadas que las de Irán. Continuamente iban comisiones y se le dejaba pasar. A diferencia de eso, Israel no deja entrar a ningún miembro de la Organización Internacional, digamos, de Energía Atómica a Israel. Y no solamente no deja entrar a ninguno, sino que Israel es uno de los países que no, digamos, firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Por lo tanto, Irán sí lo firmó. Irán deja entrar, digamos, a los digamos, a los fiscalizadores de ese organismo, y sin embargo el culpable de todo es Irán. O sea, es muy loco eso, porque en definitiva lo que estamos viendo es, primero, una organización que no controla el desarrollo de armas nucleares en Israel. Israel es uno de los países que más bombas nucleares tiene en Medio Oriente. Por el otro lado, estamos viendo que es un país que desarrolla armas nucleares al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, para darles una idea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son aquellos países que pueden tener armas nucleares, que eso es producto de un acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Esos son los países que forman, digamos, permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, por fuera de eso está Israel. Israel no forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No es un miembro permanente. Los miembros permanentes son Rusia, China, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Y sin embargo desarrollan armas nucleares, al margen de la comunidad internacional y de los controles internacionales. Pero ahí no hay ninguna sanción, ahí no hay ningún problema, está todo bien. Sin embargo sí hay problemas, porque Irán desarrolla un programa de desarrollo nuclear para utilización civil. Porque la tecnología, digamos, el estudio de la energía nuclear no es solamente con fines militares, también puede ser con fines civiles, por ejemplo, para la salud. Claro, para el desarrollo de energía. Para el desarrollo de energía, digamos, de centrales eléctricas, centrales, digamos, de abastecimiento energético de las ciudades. ¿Sí? Mira, todo esto, Estados Unidos apaña mucho a Israel, ¿puede ser? ¿O... Sí, totalmente. O sea, Estados Unidos es en realidad quien manda a Israel. O Claro. sea, el imperialismo yanqui utiliza a Israel para tener, digamos, hegemonía en Medio Oriente. Sí, como Sí. un enclave colonial. Algunos lo definen como una especie de, ¿cómo se llama? Los que van, digamos, los barcos que tienen aviones, tienen un nombre. Ay, me olvidé el nombre. Sí, como una base. Como una base de Estados Unidos, pero tiene otro nombre, que son los barcos que tienen aviones. Los portaaviones. Como el portaaviones de Estados Unidos en permanente, ¿no? Claro. ellos Permanente, tienen están en mayores. tierra. Sí, Entonces puede ser que el comportamiento de Israel también está apañado por Estados Unidos, que es una gran potencia. Entonces Claro, responde a Estados no Unidos. es raro el comportamiento que tiene y que no se haga nada al respecto, porque incluso con denuncias y todo sigue Mirá, dando guerra sin descanso. Israel continuamente ha fomentado la guerra, y en este momento, digamos, la guerra es una necesidad de Estados Unidos, no solamente de Israel. Quien está atrás, o sea, esto no es una guerra de Israel contra Irán, esto es una guerra de Estados Unidos contra el resto del mundo, que plantea otra visión, que es una visión multilateral. O sea, Sí, Estados Unidos multipolar, es gendarme la- del mundo y quiere mandar él.
Sí, sí, es que sí. de toda la vida igual. Ujú, Desde que Estados Unidos es Estados Unidos que... ujú. Así es. ¿Le Ellos tienen una forma colonial de pensamiento. Claro. Heredaron mucho eso de los ingleses. Los ingleses han sido colonos en todo el planeta. Es un país que si vos sacás a todo, no Gran Bretaña, sino solo Inglaterra, es más chiquito que Uruguay. Imagínense que se desplegó por todo el mundo, llevó sus barcos, garantizó una piratería para sacarle recursos a otros que querían Claro. colonizar, y siempre se quedó con colonias. Se llevó el oro y los diamantes de África, Sí, de todo. ahora se Saqueadores. habla de que hay gas en Gaza y quizás eso sea uno de los intereses. Igualmente creo que es mucho más profundo, no es solamente una cuestión económica de Medio Oriente, sino que hay una guerra imperialista, digamos, que tiene que ver con el dominio o la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. No sé si estamos en casi media. ¿Ya estamos, Darío? Ah, bueno, ¿te parece que pongamos el tema 2 entonces? Así ya vamos. Y después enganchamos ya con con el informe o lo que tienen a la media hora en la radio. Good acoustic here? Yeah, it's a bit reverberant. Reverb, yeah, I hear. Ragazzi, partiamo un pochino, facciamo si chiama. No. The second saxophone. Okay. The second. But I sing. Yes, The second. part of you to make After the saxophone. Come soave di stella a Betlemme, come soave di stella a Betlemme, come soave di stella. E come sono a fumare Stephenest, come sono a fumare Stephenest, use. E canta, 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 canta con d'amore. E canta, 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 canta Palestina, canta speranza. E che speranza che risperato non muore. Canta Palestina. صباح فلسطين طل وفل ووجه حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد ويسعد الطفل ونبقى نغني. Come son fuse giù stasera, come son fuse giù stasera, come son fuse giù. Io sono la luna mescane con lui, o sono la luna mescane con lui, o sono la luna. E canta, 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 غني 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 andiamo con tambu, غني لفيتوريو canta, canta speranza, غني للحرية e che speranza che غني لفيتوريو risperato non muore. للحياة Canta Palestina, canta غني Vittorio. لفلسطين نغني لفيتوريو غني انزو. ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد ويفرح طفل ونبقى نغني سوا نغني للحياة نغني للحرية نضيء سوية درب الحياة.
لتسعد ويفرح طفل ونبقى لنلقى على الأرض سلام، لنلقى على الأرض سلام. غني Canta, 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 cantiamo per vittoria. غنى لفيتوريو Canta, 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 نغني لفيتوريو canta Palestina. نغني للسلام. Canta, canta speranza. غني غني E che speranza canta. غني للحرية. Sperato non muore. Canta Palestina. غني لفلسطين، غني فلسطين. انزو، غني للحرية. غني 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 كانتا كانتا انزو. Per vittoria, per Palestina, per me, per te, per noi, per nulla. نحبك، نحب فيتوريو، نحب أن نغني للحياة. ويبقى نشيد جديد، ويبقى ناي فريد لتسعد ويفرح ونبقى لأرض السلام. Micronoticias AM 1080. (20:34) en el país y en Bahía Blanca la temperatura a esta hora es de 9 grados 6 décimas. Condenaron a prisión perpetua a la enfermera que mató a 5 bebés en el neonatal de Córdoba. Tras más de 10 horas de debate, un jurado popular junto a la Cámara Séptima del Crimen encontró culpable a Brenda Agüero. Asimismo, absolvieron a varios de los funcionarios de salud. Las principales prepagas ya defendieron sus aumentos de cuota para julio. Los aumentos de la cuota informados hasta el momento están en línea con el último índice de precios y el gobierno festejan. Los precios del mes pasado fueron del 1.5%. Milei no va a Rosario por el Día de la Bandera y arma un acto propio en la ciudad de Buenos Aires. El presidente no viajará a Rosario por el acto central del Día de la Bandera. En su lugar encabezará una ceremonia en el campo de polo en Palermo. Cristina Fernández de Kirchner le habló a sus seguidores desde la prisión domiciliaria. Vamos a volver con más unidad y fuerza. La expresidenta está presa en su departamento de Constitución. Desde ahí mandó unas palabras a las personas que participaron de una marcha frente a la Casa Rosada. En el ámbito local, el municipio pide un aumento de colectivo y el fin de la gratuidad para el personal de salud y seguridad. La iniciativa ingresó en las últimas horas en el Consejo Deliberante y pretende llevar el valor de la tarifa plana de 995 pesos a 1.184 pesos. Internacionales, el ejército israelí informó que Irán lanzó un nuevo ataque con misiles contra el sur de Israel durante la noche del martes, lo que activó las sirenas antiaéreas en el quinto día del conflicto entre ambos países. El ejército israelí indicó en un comunicado que las sirenas sonaron en varias zonas de Israel después de que se detectaron los misiles. Deportes, Contello como protagonista. Real Madrid no pudo con Ali Jalil. 1-1, el merengue tuvo un penal en el final para ganarlo, pero lo falló. El árbitro bahiense tuvo mucho trabajo en el partido del Grupo H. Adelantan Estudiantes sin Apostá que finalmente se jugará en el Osvaldo Casanova. Por el torneo de primera se enfrentan desde las 21 horas y será transmisión de LU3 AM 1080 con los relatos del señor Helio Fragos, los comentarios de José Sugasti y la locución de la voz comercial del señor Andrés Salazar.
Las 20 horas 37 minutos en todo el territorio nacional argentino y en Bahía Blanca a esta hora la temperatura es de 9 grados en el centro de la ciudad y en la periferia 3 grados 4 décimas, con la humedad del 77%, la presión 1013 medida en hectopascales, cielo despejado y el viento norte a 12 kilómetros en hora, con una sensación térmica de 5 décimas de grado bajo cero. Más información en lu3digital.com.ar. Informó la División Noticias de LU3 AM 1080. Estudio jurídico del doctor Rodrigo Ceballos Bilbao y Asociados. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. Teléfono 454-2397. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. La hora de la suerte. Más de 30 años llevando la información de los sorteos nocturnos y el repaso de la jornada. Compartiendo, por supuesto, además, buena música y toda la información deportiva. La hora de la suerte por la joven onda de LU3. Conduce Darío Chabat. LU3. Evolución radial constante. Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Hay una verdad que se oculta. Una voz milenaria bajo las piedras de la Gaza bombardeada. La Voz Palestina. Un programa para escuchar la voz de los mártires. Es nuestro arraigo, es nuestro arraigo y nuestro cultivo, Volveré a mi casa. Cuando volveré yo a mi tierra. Bueno, estábamos escuchando antes de la tanda de noticias un tema de Enzo Habitabile con una cantante palestina, Amal Muruskus. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de Irán, esta tierra que está atacando a Israel sistemáticamente, que lo viene haciendo desde hace años, y lo ataca no solo con misiles, sino también desde la información. Y como en Occidente no manejamos toda la información, o hay barreras para que no manejemos esa información, queremos hablar de Irán y su pueblo y su gente, que en el año 79 hubo una revolución, ¿no es cierto? Una revolución donde tomaron el poder y en las calles el pueblo acompañó los ayatolá. Sí, bueno, vamos a ver, primero, digamos, lo que hay que ver es qué es lo que pasaba antes del 79. ¿sí? Claro. Lo que pasaba antes fue justamente la división de toda Europa y África, la división colonialista, entre, digamos, diferentes países de Europa se repartieron África y, bueno, y Medio Oriente. Claro. Para darte una idea, digamos, básicamente, por ejemplo, Siria estaba digamos, bajo el poder de Francia. Palestina bajo el poder de Inglaterra. Bueno, Libia. Libia, digamos, bajo el poder de Italia, ¿sí?
Y en el caso de, bueno, toda la zona de Burkina Faso, toda esa historia, era Francia, lo que se llamaba el Congo, digamos, era Bélgica, y así sucesivamente. En el caso de Irán, se había instaurado una dictadura, que era la dictadura del Shah, que era, digamos, una dictadura pro-inglesa. Que estaba de acuerdo con y Irán. Pro Estados Unidos. Claro, estaba de acuerdo estaba de acuerdo con Israel al principio. Claro. Entonces, digamos, esa dictadura básicamente se dedicó a reprimir al pueblo y a reprimir todos los levantamientos del pueblo. O sea, hubo movimientos revolucionarios, incluso dirigentes obreros, dirigentes comunistas que fueron asesinados, digamos, por esa dictadura. Entonces, como en Irán, en Persia en general, existían, digamos, había una población muy grande chiita. Chiita es una concepción del Islam, ¿sí? O sea, el Islam está dividido en 13 ramas fundamentales. Está la rama sunita, que todas las monarquías árabes que vos ves, por ejemplo Marruecos, por ejemplo Arabia Saudita, por ejemplo, son sunitas, ¿sí? Que eso es una división muy antigua del Islam que tiene que ver con la sucesión del profeta Muhammad, digamos que es Mahoma para los digamos para la historia, para los españoles, digamos, pero es Mohamed. El profeta Muhammad, digamos, o sea, la descendencia del profeta Muhammad, originó la descendencia en cuanto a liderazgo, originó una división dentro de la religión. Los sunitas planteaban que, digamos, era de una forma, los chiitas planteaban que era de otra, y a estas dos tendencias, a estas dos escuelas del Islam se suma el sunismo, digamos que es la escuela minoritaria. Bueno, en el caso de Irán, digamos que no es un país árabe, que es persa, que eso también es diferente, ¿sí? Porque muchos asocian el Islam con los árabes. Claro. Y en realidad sucede lo mismo que sucede, digamos, con la religión judía. O sea, muchos asocian el judaísmo con Israel. Claro. Y en judíos hay, digamos, africanos, por ejemplo, que no tienen nada que ver con Israel, ni con el Estado de Israel, ni con los israelitas primarios que vivían, digamos, que eran los descendientes de la tribu de Israel. Claro, digamos. Porque vos pensás que judaísmo, Israel, los semitas y el sionismo uno lo engloba en lo mismo y son totalmente diferentes. Sí, vos porque podés ser judaísmo es una religión. Vos podés ser judío y no podés ser ciudadano de Israel. Podés no ser semita y ser judío. Exacto. Podés ser israelí y no ser sionista. Claro. Porque naciste en Israel, profesás la profesión, de pero la no compartís con esa ideología. De la misma forma podés ser musulmán y no ser árabe. Claro. O podés ser árabe y no ser musulmán. Tal cual. O sea, porque en realidad tiene que ver con la religión. Y los persas, digamos, los descendientes del imperio de Darío, ¿sí? Darío estoy hablando de historia antigua, ¿sí? Darío, Jerjes, todas esas. Bueno, los descendientes de ellos asumieron, digamos, mayoritariamente, digamos, la rama chiita, ¿sí? Que justamente que proclamaban que Hussein era el heredero, digamos, de el heredero, digamos, de justamente el que podía llevar adelante el Islam, ¿sí? Después de la muerte de Mahoma, de Mohamed. Bueno, en definitiva, en Irán existe una mayoría chiita y se produce una revolución islámica que lo primero que hace es quitarle los negocios a Inglaterra. Nacionaliza todos los recursos energéticos estratégicos, por ejemplo la luz, el agua, todos los recursos lo que al naturales imperialismo le molesta pasan a manos del Estado Islámico. Por lo tanto, digamos, lo que hace en su momento, digamos, Estados Unidos a Inglaterra es armar a Saddam Hussein, y en los 80 se da la guerra Irán-Irak.
Claro. Saddam es utilizado para combatir contra Irán y tratar de salvarle los negocios. Sí, sí. Y la revolución islámica se autoproclama, o se proclama, mejor dicho, en contra de Israel, netamente. Y para Israel, el enemigo de el enemigo de tu enemigo es tu amigo. En su momento, previo a la revolución islámica, ¿qué hacía con respecto al enfrentamiento con Irak? Israel jugaba un rol ahí también. Sí, en realidad, digamos, las relaciones geopolíticas son cambiantes, no son estáticas, ¿sí? Entonces, en su momento Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein, ¿sí? Y armó a Saddam Hussein contra Irán. Irán tuvo buenas relaciones con Rusia, pero mantuvo una política de tercera posición. En un momento Khomeini planteaba, digamos, de ni el demonio ruso ni el demonio yanqui. Sí, la tercera, o los, ¿cómo se decían? Los que no se ponían bajo ninguna bandera en esa bipolaridad. Sí, una tercera posición. O no alineados. No alineados, eso es lo que no me salía. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Igualmente siempre tuvo mejor relación con Rusia que con Estados Unidos. Claro, por supuesto. Y después cambia a tal punto la situación, ¿sí? Que Saddam Hussein se da vuelta, es una forma de decir, porque en realidad, digamos, empieza a tener contradicciones y se arma lo que es la guerra del Golfo, que se utiliza, digamos, a Kuwait, que es también otro portaaviones yanqui, digamos, en el Medio Oriente, contra Saddam Hussein. Y ahí, digamos, la guerra... y se utiliza eso justamente porque Saddam Hussein empieza a plantear que hay que comerciar el petróleo en una canasta de monedas. Por lo tanto, iba a debilitar el precio del dólar. ¿Sí? El dólar es sostenido, decían, digamos, algunos analistas políticos, por el ejército de Estados Unidos, no por el patrón. Digamos, antes en los bancos vos tenías dólares, tenías oro que respaldaba la moneda. Claro. Hoy por hoy se emiten billetes sin ningún respaldo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? En los 70 hubo una crisis que se llamó la crisis de los petrodólares, donde el respaldo es la producción petrolera. ¿Y dónde está la producción petrolera? Mayoritariamente en Medio Oriente. Entonces, se ataba el precio del dólar al precio del petróleo. Pero para asegurar el precio del petróleo, para tenerlo, digamos, asegurado, Estados Unidos, digamos, lo que hace es recurrir al ejército. Entonces, por eso es que, por ejemplo, tiene 900 bases Estados Unidos alrededor del mundo. Y una de las zonas más concentradas de bases es Medio Oriente. Claro. O sea, si vos ves el mapa, Irán está rodeado de bases de Estados Unidos. ¿Cuántas bases de Irán hay en todo Medio Oriente? Simplemente en Irán. Y asesora militarmente, eso sí, a las milicias chiitas, porque eso también es muy extraño. ¿Qué es lo que pasó? Digamos, es muy compleja la historia, pero hay que intentar, digamos, resumirla. Cuando cae Saddam Hussein oprimía a una minoría chiita, porque el gobierno de Saddam Hussein, si bien era un gobierno que no era religioso, era mayoritariamente sunita. Entonces, ¿qué pasó? Llegó a Estados Unidos, destruyó todo Irak, y resulta que los que subieron al poder fueron chiitas y se aliaron con Irán. O sea, en este momento el gobierno de Irak está aliado a Irán. Por lo tanto, perdió la hegemonía de Estados Unidos ahí. Y hay milicias chiitas, o sea, que trabajan con Irán. Entonces, todo lo que estamos hablando tiene que ver con Palestina, porque en realidad el eje de la resistencia contra el imperialismo y contra el sionismo en Medio Oriente es Irán, quien tiene relaciones con los hutíes de Ansar Allah en Yemen, quien tiene relaciones con las milicias de Irak, quien tiene relaciones con el Hezbollah en el Líbano,
quienes tiene relaciones con, y tenía relaciones con el gobierno de Siria, era Irán. Entonces, cuando atacan a Irán, lo que están atacando es a la resistencia en general, no solo de Palestina, sino al ejemplo de resistencia en general contra el imperialismo. O sea que es como declarar guerra. Digamos, lo que se está jugando es no solo una guerra regional, que sería la guerra de Israel contra tenemos que entregar I-50 y algo y ya son I-53, no solo la guerra de Israel contra Irán. Digamos, contra Irán, sino la guerra de Estados Unidos por la hegemonía mundial, porque en realidad el que controla la OPEC, que es el órgano de producción de petróleo, es Rusia y todos los aliados del BRICS. Por lo tanto, quien maneja el precio del petróleo es Rusia, China, Irán. Entonces tienen que borrar ese control. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos despidiendo? Porque ya son y 53. Vamos a... saludamos al público, ¿les parece? Y vamos a un tema. Muchas gracias por escuchar, que tengan muy buenas noches. Buenas noches, queridos oyentes. Y bueno, y vamos con un tema que tiene que ver, porque muchos piensan que la historia comenzó el 7 de octubre del 2023, y sin embargo, este tema es desde la cárcel de Acre, se llama, y es un tema histórico que habla de 4, digamos, compañeros, hermanos de Palestina, que fueron ejecutados en la revolución de 1929. Así que vamos con ese tema. مين اللي يسبق يقدم روحه من شاني يا عين 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 يا LU3, evolución radial constante.